Cuando empezó la cuarentena, Laura Yanis publicó en su red social una guía para pasar el confinamiento de manera saludable. Era una guía bastante afinada, que incluía una rutina cotidiana, hacer ejercicio, vestirse para salir en cámara para las juntas por Zoom y no olvidar conectarse con los amigos y familia. Laura tomó el reto de la cuarentena de manera muy serena, por eso la busqué. ¿Qué piensa y cómo está pasando los días? Oye, tú habías estado como haciendo algo, lo que fuera, que se viera interrumpido por la cuestión de la cuarentena. Claro, me iba a casar. Wow, cuéntanos. Genial. Sí, pues habíamos tenido como, no lo habíamos hecho muy, muy público, pero habíamos tenido como, ya sabes, un low profile y no, solo nuestros papás sabían bien la fecha y ya estábamos con la invitación y todo. Y pues nos dieron la fecha en el juzgado para el 2 de mayo. Entonces yo ya había pagado, ya había hecho mi apartado de maquillista, que fue una experiencia también, fotógrafo, y ya teníamos un pastelito apartado y habíamos visto un lugarcito para recibir a nuestros amigos más cercanos. Y pues nada, ya no nos casamos y ahora solo estamos esperando a ver cuándo el juzgado abre. Yo soy Gabriela Bautista y estoy preguntando cómo estás en esta cuarentena. La crisis por el coronavirus está íntimamente ligada a nuestra relación con el medio ambiente. Laura Yanis trabaja como muchas personas en el tema y promueve y comprende la urgencia que tenemos en estos días por no olvidar que la humanidad tiene el reto de impedir que el clima mundial aumente 2 grados. Y ellos, por ejemplo, tienen un reporte del año pasado, si no me equivoco, que es un muy famoso 1.5 grados centígrados. Ese es como nuestro límite. Es como, si queremos estar en un planeta donde podamos lidiar con las consecuencias del cambio climático, no podemos aumentar la temperatura promedio del planeta más de 1.5. Tengo la sensación de que esta crisis llegó en un momento social crucial. Se necesitan nuevas formas de entender la producción de riqueza en el mundo. Y se debe revisar y poner en práctica otras formas de relacionarnos con el medio ambiente. No olvidemos que esta crisis comenzó por una zoonosis, que es el salto de un virus que vivía en una especie animal a los humanos. Y ese salto se dio por la invasión humana en el territorio de ecosistemas diversos. Ahora que se lucha por no perder a muchas personas que están enfermando, el tema de nuestra relación con el medio ambiente ha sido inevitable y parece que ha pasado a segundo plano, pero no. Este tema está en el centro de la búsqueda de las causas de la pandemia. Pero también va más allá de eso, sino que creamos que esta desconexión es algo, ¿no? Realmente la salud es un tema que es un tema ambiental. O sea, de hecho existe el derecho humano a un medio ambiente sano. Y eso implica calidad de aire, implica calidad de agua, tierras también de calidad, ¿no? Y sanas. Todos queremos salvar al medio ambiente, pero cuando nos enteramos que esa salvación implica cambios en nuestra forma de vivir, muchos ya no se sienten tan entusiasmados. El ahorro, la conciencia de qué hacer con nuestros desechos, con nuestro tiempo y nuestros pensamientos son vitales para mejorar y sanar al planeta. Aquí escucharán que el cambio de vida no es tan complejo ni tormentoso. A todos nos toca un pedacito de las acciones. Este podcast se llama ¿Cómo estás? Hoy con Laura Yanis. ¿Cómo estás? Lo único que me llega a perturbar es la salud de mi familia. Pues todos tenemos ya papás, ¿no? Pasadito los 60, entonces sabemos que las cosas son diferentes, o amigos que están perdiendo el trabajo, pero es como una preocupación hacia algo mucho más externo, ¿no? No porque directamente esté relacionado conmigo. Oye, ¿tú crees que las cosas van a volver a ser como antes? En o sea, el contexto general y todo. ¿Cómo ves? ¿Qué te vibra? Pues creo que el como antes es muy relativo, es
creo que partes de antes realmente nos interesan que sean como antes, ¿no? Justamente hoy estaba leyendo a alguien que decía que si ya se dieron cuenta que lo que realmente les molesta es no ir, quedarse en su casa, no es ir a trabajar, ¿no? Sino quedarse en su casa porque no se soportan a sí mismos en su casa. Y, Ujú. y entonces algunos regresar a lo de antes es solo no estar en su casa, ¿no? Para otros es ver a sus amigos o no sé, hay incluso toda una discusión acerca de cómo antes significa volver a consumir mal, seguir poniendo en riesgo el ambiente, que fue lo que nos trajo a esto, ¿no? Ujú. Seguir teniendo tantos vuelos internacionales, que también es lo que nos trajo a esto, o seguir teniendo malos hábitos alimenticios o malos hábitos de sueño y cosas así, incluso hasta malos hábitos sociales. Y entonces creo que ahí es donde hay que pararse y preguntarse si ese es el antes, ¿no? Que tanto queremos. Creo que hay unos antes que sí extraño, o sea, extraño mucho salir con mis amigos. Me gusta mucho como solo salir a caminar y saber que ahora no puedo. Yo tengo una condición crónica, entonces también extraño ver a mis médicos, algunos de ellos. Ujú. Entonces, hay algunas Sí. cosas de esas que creo que son considerables. Si vamos a llegar a lo de antes, a veces creo que lamentablemente sí en muchas cosas, o sea que esto solo va a ser como un mal sueño y que aunque nos ha hecho reflexionar y empezar a pensar qué tanto nos queremos o queremos a la gente con la que estamos o nos gusta nuestro trabajo o no nos gusta o lo perdimos, ¿no? Y hay muchos contextos. Creo que al final de cuentas mucha gente va a empeñarse mucho para que sea las cosas así Ujú. como si nada, ¿no? Y a veces eso puede ser, pues, dañino de alguna manera. Meses antes pues sí, de esta contingencia, estaba toda la reflexión del medio ambiente ya subiendo a niveles prácticamente insostenibles, ¿no? De que no se dan cuenta, tenemos que hacer algo, la comunidad científica haciendo ya denuncias cada vez más fuertes, y de pronto llega esta fuerza, este virus que nos obliga a retirarnos a todos. Y entonces uno sí se pone a pensar de, esto está muy cañón de timing o no sé qué onda, o ya o sea, se hicieron oídos sordos de lo que iba a ocurrir relacionado con el cambio climático. No sé, ¿tú qué piensas al respecto? Uy, bueno, pues yo trabajo en temas ambientales, entonces en realidad, Ujú. pues es una discusión que va de la mano. Creo que lo más peligroso y justo en esta discusión del antes es que existe mucho esta necedad de creer que la economía solo puede crecer, o sea, como que la economía es infinita cuando tenemos un planeta con recursos limitados y además de todo basada en cierto tipo de actividades, ¿no? Y todas estas actividades son principalmente de extractivismo, que es minería, hidrocarburos, por ejemplo, esta tala indiscriminada. Ujú. Entonces, ese es el antes en la economía, ¿no? Cuando estaba el auge del cambio climático, o sea, todo este gran movimiento que es, pues a veces hasta un poco abrumador, eh, es un poco, no sé cómo explicarlo bien. Había mucho, pero estaba muy segmentado. Y ahorita hay un ejemplo claro de por qué como que tenemos que bajarle ahí a nuestra forma de tratar a la naturaleza, ¿no? Ujú. Sabemos que esto tiene algo que ver probablemente con, si no con especies, con la trata de especies exóticas, silvestres y probablemente muy ilegal, podría ser legal, pero sí con un pésimo trato de las especies. Y Ujú. y esto puede seguir pasando, ¿no? Porque existe incluso una alerta sobre este tipo de enfermedades que son de transmisión de animales a personas, pero por ejemplo, hay muchas alertas también de que en la zona de Siberia, como donde se están derritiendo muchos glaciares también, se puedan estar Ujú. liberando microbios o virus con los que los humanos no hemos tenido contacto en miles de años, ¿no? Entonces no tenemos ninguna inmunidad para ellos. Eh, esa es una relación muy clara de virus con cambio climático, pero, Ujú. pero también va más allá de eso, sino que creamos
que esta desconexión es algo, ¿no? Realmente la salud es un tema que es un tema ambiental. O sea, de hecho existe el derecho humano a, a un medio ambiente sano. Y eso implica calidad de aire, implica calidad de agua, tierras, también de calidad, ¿no? Y sanas. Entonces, es lo que estamos viviendo. Y justo hace ratito estaba leyendo una nota, pero bueno, no, estaba apenas buscando las fuentes, que han Ujú. encontrado que la mayor cantidad de personas que están o muriendo o donde se están complicando más las cosas son en focos con altos niveles de contaminación. Entonces, una cosa que hay que revisar bien es que no sea al mismo tiempo porque son lugares muy poblados, pero estaban dando ejemplos, dos zonas que no son pobladas, pero sí están muy contaminadas. Entonces, la contaminación también nos está poniendo en jaque, ¿no? O sea, todos los que vivimos en ciudad ya tenemos los pulmones dañados solo porque estamos aquí. Ujú. Entonces, eso también nos hace todavía más vulnerables a epidemias como estas. Y no sé, es difícil porque tampoco quiero llegar al discurso de que este es una venganza del planeta o que Ah, no, sí, no, no, no. O sea, creo que solamente es un momento en el que tenemos que, pues nos cae el 20, ¿no? De, ay, creo que sí estamos metiendo mucho la pata, ¿no? Como más así. claro. Sí, fíjate que me parece que es un tiempo, pues que es una oportunidad de oro, ¿no, Laura? Para hacer este tipo de reflexiones sobre qué sí podemos hacer. O sea, muchos de ustedes, los quienes se dedican a las cuestiones del medio ambiente, nos ponían incluso un reloj enfrente, tipo, oigan, si no hacemos nada ya, ya no se va a poder. Oigan, apúrense porque va a ser irreversible. Oigan, ya casi es irreversible. Entonces, la pregunta es, ¿todavía se puede hacer algo? Pues a mí me gusta pensar que sí, realmente, porque pues la evolución de muchas de estas cosas al final de cuentas son estimaciones pensadas en cierto tipo de comportamiento, ¿no? Y, Ujú, y creo que la esperanza es muy importante, porque si la gente no tiene esperanza de que las cosas pueden cambiar para bien, no va a hacer nada. O sea, a ujú, mucha gente si tú le dices, eh, en una semana vas a morir, no va a decidir cambiar todo lo que ha hecho mal toda la vida, ¿no? Va a decir así como, pues mejor disfruto todo lo que me gusta, ¿no? Y mejor este exceso de las cosas. Ese es como uno de ujú, los comportamientos más comunes, ¿no? En cambio, si te dicen, pues, ¿qué crees? Tienes algo y te vas a recuperar si obedeces estas líneas y líneas. Bueno, pues entonces ya es tu decisión de vas a dejar que esta enfermedad acabe contigo o te están diciendo que existe la posibilidad de mejorar y te diste cuenta que tienes muchos planes todavía y eso, y entonces al menos hay un proceso de autoconciencia, ¿no? Y esto es un proceso que ocurre siempre en los individuos, no ocurre tanto en niveles como más grandes, sociales, pero por ejemplo sí comunitarios, o sea, este segundo nivel donde tienes sociedades, bueno, pequeños grupos sociales donde están más unidos, es más probable que esta forma de despertar, de que se pueden cambiar las cosas, funcione. Ahora, el detalle es que esa misma idea y este mismo despertar, esta misma esperanza que realmente queremos por cambiar, llegue a las personas que van a tomar las decisiones, ¿no? Porque pues uno puede ujú, acá muy chido y dices, pues me compro un auto eléctrico porque contamina menos y así tienes menos culpa, ¿no? Y entonces no tienes idea de dónde, de dónde sale la electricidad, por ejemplo, que va a alimentar el auto que te acabas de comprar. Y luego resulta que es una termoeléctrica, que están alimentadas por carbón, que contaminan un montón y todo. Y entonces tú no contaminaste por estar quemando la gasolina, pero sí se contaminó antes, ¿no? ujú. Entonces, ¿qué se necesita? Bueno, pues se necesita que alguien decida y las personas que pueden, claro, cambiar las fuentes de energía para que entonces tu auto, por ejemplo, venga de una eólica. Entonces, como ya viene de una eólica, pues entonces ya tienes, o sea, digamos que el peso de contaminación o de impacto es menor. Pero llegar
en donde cambian las cosas, yo creo que ahí es donde está el mayor reto, ¿no? Porque implica que las personas que están ahora en el poder, decidan cambiar de las fuentes, sus fuentes de ingresos, que decidan apostar por otras fuentes de ingresos y además de todo, decidan no hacerse más ricos, ¿sabes? Y yo creo que ahí ya perdimos muchas veces. Eso está muy cañón, ¿no? Sí. Y es que todo eso, a veces a quienes no estamos metidos en el asunto de los cabildeos, de los planes, porque sí se hacen trabajos muy fuertes a nivel Senado, a nivel Cámara de Diputados, a nivel gubernamental. Muchas personas creen que el asunto de medio ambiente se reduce a personas, no sé, ¿no? Que tienen como, no sé, no quiero estereotipar a nadie, pero sí son trabajos muy serios que se hacen en los cabildos de los gobiernos y también que se hacen a nivel sociedad civil. Lo que quiero decir es que todos estos cambios, creo que hay que insistir que esto se traduce, o sea, toda esta cuestión de no permitir que el planeta aumente grados, bla, se traduce en sufrimiento. O sea, es decir, todas esas consecuencias de cambio climático va a ser sufrimiento para las personas. Claro. Como hoy en día estamos nosotros recluidos por la cuestión del virus, ¿no? Es decir, hay un tipo de sufrimiento que es posiblemente una causa directa de este cambio climático que se denuncia. Bueno, de esta invasión al medio ambiente, ¿no? Que se denuncia, es decir, cada vez avanzar más el territorio hacia las especies que están, pues, guardadas, digamos, en sus hábitats, y los seres humanos invadiendo todo eso, viene este contacto increíble, ¿no? Bueno, en este contacto espantoso con los virus, donde nosotros los humanos somos los que sufren. Pues sí, o sea, creo que el mayor error en muchos de estos casos es no concebirnos como parte de un sistema. O sea, todo es un sistema. La razón por que el cambio climático está afectando es porque el planeta vive en un sistema, no es un sistema de corrientes, un sistema de climas, un sistema de lluvias, ¿no? Todo esto. Eh, lo del coronavirus viene a alterar otro sistema, que es nuestro sistema económico, nuestro sistema de producción y también nuestro sistema social, ¿sabes? O sea, creo que esto si hubiera ocurrido antes, ¿sabes? Las cosas habrían sido muy distintas. Hubo un antes donde las mujeres eran las completamente encargadas del hogar, ¿no? Entonces, ahora resulta que no solo trabajas y también te haces responsable del hogar y, y el hogar es también un sistema, ¿sabes? Entonces, todas las personas que están en un hogar son parte de ellos, de este sistema y si no hacen que las cosas fluyan, pues vas a tener problemas, ¿no? Con el sistema económico está pasando parecido porque el sistema que tenemos, por ejemplo, en México, por lo visto, es mucho de servicios con un sistema muy malo de empleo, que por la razón por la que mucha gente se quedó sin empleo y no tiene seguridad social ni nada de eso, y luego tienes otro sistema de producción y todo eso. Y al final de cuentas, no, no dejamos de ver las cosas por separado. Y es como súper importante darnos cuenta cómo todo esto se traspasa. Y sí, el virus vino aquí a cambiarnos muchas cosas, pero también a demostrarnos que muchos de nosotros teníamos abandonados nuestro sistema hogar, ¿sabes? O sea, he leído muchas historias de una desconexión impresionante de la gente como con la cocina, por ejemplo, o sea, como no habían sido muy conscientes de la responsabilidad que implica alimentarse. Todo eso, 3 veces al día con ingredientes y todo, y hay gente que está descubriendo la masa madre, que a mí me sigue pareciendo una locura, pero no sé, o sea, hay gente que mientras están haciendo estas cosas impresionantes, hay gente que en verdad jamás en su vida había roto un huevo. Entonces, es como estabas tan desconectado con las actividades que mantienen tu ciclo vital, ¿no? Que es comer, hacer ejercicio, dormir. No te das cuenta cuánto dependes o no de estar con ciertas personas o cuánto dependes o no
salir. Hay gente que extraña esa hora de camino al trabajo porque era su hora de soledad. Y ahí Ujú. reflexionan de la vida y este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que más que nada te lleva a un tipo de reflexión de toda esta prisa que tienes, a veces es necesario como bajarle y tener un sentido de la vida un poco más, pues desacelerar, ¿no? Y hay propuestas económicas incluso que se llama desacelerar la economía, que es un ya, o sea, ya estamos con lo que tenemos, vamos a trabajar, vamos a intentar distribuirlo, dejemos de tener y acumular cosas, o sea, estos celulares de cambian cada año y todo esto. Al final de Ujú. cuentas es un sistema económico que depende de estos cambios, ¿no? Para seguir creciendo, pero no quiere decir que esté mal en algunas partes. Entonces es como, pues, aprende a reparar, aprende a cocinarte y al bajarle el ritmo a la vida también empiezas a tener otra relación con la economía y otra relación con tu entorno, con la gente, con el ambiente. O sea, sí cambia, pero es como esta pausa. Oye, hay a quienes piensan dentro de esta contingencia que es imposible parar, que cómo voy a parar si tengo que comer, ¿no? O sea, eso es imposible. Incluso hasta se juzga la propuesta de parar, se juzga como superficial. Ahora, yo aprendí que de una forma muy dura, que si uno para, en verdad no pasa nada. Es decir, no porque yo no parara me enfermé, por supuesto que no, sino más bien que cuando me enfermé tuve que parar, no tuve así otra opción en la vida, en el mundo, había que parar para enfocarme en salvar mi vida. Ahí yo aprendí que si uno para, no pasa nada. En cambio ahorita pero eso ha sido algo que a mí me ha costado trabajo comunicar, porque para muchas personas es inconcebible parar. Claro. Por ejemplo, aquí junto a mi casa tengo un taller de tapicería. Las personas que lo atienden no pueden parar, o sea, tienen abierta la tapicería 14 horas, aún y con contingencia están trabajando 14 horas y trabajan el 1 de mayo, el 25 de diciembre, el 1 de enero, todos los días. Y cuando yo le pregunté un día al patrón de ahí, oiga, ¿cuándo descansan? Me dijo, yo nunca descanso, no puedo parar, ¿no? Es un ejemplo extremo de esta concepción de no puedo parar. Y creo que la cosa de parar no tiene que ver con ser de un estrato social X, ¿no? Creo que podría estar o debería estar en las posibilidades de todos. No sé qué piensas. Uf, yo creo que sí. O sea, yo creo que debería ser algo que todos deberíamos tener la oportunidad. O sea, en mi caso también tuve que desacelerar la vida y cambiar por completo mi forma de verla cuando me diagnosticaron con esta condición, porque Ujú, me di cuenta que mi cuerpo no estaba hecho para el tipo de exigencia, de producción, de concentración, de esfuerzo físico que me pedía, ¿no? Y, ujú, y pues sí, tuve que parar o al menos bajarle el ritmo en un contexto, podría decir, muy de privilegio. Yo vivía con mis papás y pues yo no pagaba renta y mis ingresos pues se seguían quedando para mí, ¿no? Entonces, tuve ese tiempo para reflexionar y pensar que sí hay cosas que no requieren como toda la prisa del mundo y que puedo vivir quizás con menos, pero más tranquila, ¿no? Y entonces de repente yo decía, bueno, pero es que cada vez que me consigo proyectos que me exigen muchísimo físicamente, me enfermo. Y entonces ese ujú, dinero que quizás me iba a llegar extra, ya no lo puedo usar en otra cosa que no sea pagarme un nuevo médico. Entonces era como, no, prefiero no ganar ese dinero y no pagarle al médico. Así como de, ujú. y mejor duermo más o me compro algo rico para cocinarme, ¿no? Y eso es Sí. desde mi punto. Pero también estoy muy consciente que hay gente que está en una situación económica muy diferente, que definitivamente viven al día con lo que les llegaron a juntar ese día y manteniendo
son estos justo sistemas familiares muy, muy grandes que están más en economías más populares, ¿no? Y ellos tienen una ventaja que es como son redes muy fuertes y todo el mundo se apoya, pero porque todo el mundo se apoya, todo el mundo tiene que aportar. Y ahí es como de, bueno, pues entonces todo el mundo tiene que trabajar. Y yo creo que es importante porque entonces regresamos a lo que decías de la justicia. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que todas estas personas que sí necesitan un ingreso al día, porque además vivimos en una ciudad donde no podemos cultivar nuestros alimentos, Ujú, eh, ¿cómo vamos a hacer que estas personas sí puedan desacelerar su vida, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, sé que pasa también en Guadalajara, o sea, aquí en la Ciudad de México es también pues alguien vive en el sur y trabaja hasta el otro extremo de la ciudad y entonces al día te gastas 5 horas en transporte. O sea, ¿qué cosas puedes hacer con 5 horas, no? ujú, Pero sus trabajos son, pues, más trabajos donde son presenciales, ¿no? Ya sea de limpieza, de técnicos o cosas así que no pueden hacer desde casa. Entonces te pone en una situación de qué vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo ahorita vamos a ayudarle a esas personas? Y después, ¿cómo podemos hacer que tengan una vida también más digna? Porque la razón por la que ahorita también dicen que está habiendo tantos problemas es, tenemos un problema de salud grave que se ujú. refleja en obesidad e hipertensión. Pero ¿cómo le puedes pedir a las personas que coman bien, que inviertan más en su salud, si ya perdieron al día 5 horas en transporte? O sea, esas 5 horas Ujú, yo me imagino como, wow, es probablemente el tiempo que yo dedico en cocinarme, en relajarme y ver un capítulo de una serie y en hacer ejercicio, ¿no? Que es necesario. Entonces, ujú. necesitas este equilibrio y, y es muy complicado porque es otra vez justo un tema de salud en este momento, salud global, que nos obliga a parar. Sí. Y es como, ¿qué vamos a hacer? O sea, a mí eso me causa igual ahí como un conflicto porque nos está poniendo enfrente a un sector de la población que no, que no puede, y una parte porque no puede, porque no se lo imagina, Ujú, y otra parte también es de porque les da mucho miedo, ¿sabes? O sea, es, y hay como estas frases de la gente le tiene más miedo al hambre que al coronavirus, y es probable que sí, o sea, porque ¿cómo lo vas a ver, no? A mí me genera mucho, pues como mucha intriga y también como pensar cómo, ¿no? Yo creo que pueden desacelerar, no sé si parar. ujú. Porque también vivimos en un sistema muy punitivo, ¿no? Nuestro sistema económico sostiene economías más grandes, ¿no? Y si no pagas una deuda, hay consecuencias muy tristes, muy, muy fuertes, ¿no? Cosas que yo he leído como de una utopía de este encierro, es de que ojalá se perdonaran las deudas. Entonces, por un lado están los que deben y dicen, claro, ojalá me dieran una tregua, pero están a los que les deben, ¿no? Y los que les deben dicen, o sea, ¿qué onda? ¿No? Exacto. Son las reglas, exacto, son las reglas que hemos creado. Y que creo que este es un momento muy bueno para pensarlo. O sea, por lo menos pensarlo, como dices, por lo menos imaginarlo. Yo quiero decir que esta cosa del virus, Laura, para mí sí es una situación límite, tipo la que a ti y a mí nos ocurrió con nuestros diagnósticos, ¿no? Claro. Situación límite. No se trata de un asunto de autosuficiencia banal, ¿no? Es una situación límite. Y la oportunidad, por lo menos la oportunidad de imaginarlo, me parece también algo valioso, ¿no? Aunque sea un pequeño pasito de tortuguita, no importa, pero la oportunidad de darle a la mente la chance de mirar hacia otro lado me parece interesante, rica, padre, bella, no sé. Sí, a mí me gusta, o sea, creo que a ti también te pasó, o sea, tienes un momento que es casi como cumplir una condena cuando tienes problemas de salud, que es, no te queda de otra más que convivir contigo mismo.
Y, Ajá. y en ese proceso reflexionas de muchísimas cosas, ¿no? Y creo que mucha gente no lo hace y no lo hace porque estamos justo sumergidos en una exigencia en todo alrededor de que tenemos que producir y mírate Ujú, todas estas series y todo eso, ¿no? Entonces, a veces un ujú, acto revolucionario es no hacer nada, porque en el proceso de no hacer nada piensas en ti o piensas en las cosas que te preocupan o estás imaginando o estás, no sé, ahí adivinando, ¿no? Cosas. Y eso es interesante en lo que se relaciona a ti y conocerte más, ¿no? Yo creo que las personas que lo están pasando mal, o sea, más mal, no peor, más mal, ujú. este, es porque tampoco estaban muy acostumbradas a estar consigo mismas. O sea, las personas que están como solas o con gente con la que no tienen alguna relación de violencia, ¿no? Que esa es otra. Eh, o Sí. sea, como cuando se dan cuenta en esta cosa de confinamiento de, oh Dios mío, ¿qué hago conmigo y migo? Y es como, oh Dios mío, no, no lo sabía, no había pasado tanto tiempo conmigo y una persona, ¿no? Y ya. Entonces, creo que está siendo como muy interesante. Hay muchas parejas que tampoco habían estado encerradas juntas tanto tiempo. O sea, gente con sus carreras que se ven de noche, conviven muy bonito en fin de semana, ninguno se preocupa por las labores de la casa. Entonces, esta es como una cosa súper privilegiada, ¿no? Digamos, Ujú, otra forma de pareja es uno de ellos, pues decide que lo suyo, uno se queda en casa y el otro sale a trabajar, entonces una persona es la que tiene todo el orden de un espacio y la otra persona es casi que una invitada en ese lugar, ¿no? Que obedece las reglas de la otra persona y la otra persona tiene ese control. Y hay muchas formas, ¿no? De estos hogares. Y a veces hay gente que se está dando cuenta que quizás no está con la persona correcta, hay gente que se está dando cuenta que está con la persona correcta. O sea, hay gente que dice, oh, wow, no me había dado cuenta que podía fluir tan bien con X persona, ¿no? O sea, he escuchado claro. así historias de parejas, de gente que ya se ha reencontrado con sus hermanos, con sus papás, o sea, gente que decidió que en lugar de quedarse solo se iba a ir con sus papás y estar redescubriendo a sus padres. Hay gente que está redescubriendo amistades, por ejemplo. O sea, leí hace poco una historia muy bonita de alguien que decía como tenía algunos conocidos y un día salió así como, ay, pues hay que hacer una videollamada. De todos los que dijeron que sí, apareció uno. Y bueno, y ahora resulta que este tiempo ya se han hecho súper amigos y chatean y hacen videollamadas muy seguido porque se han dado cuenta que tienen muchas cosas en común. Solamente es justo por la distancia física no habían podido relacionarse más y cada quien tenía su vida afuera, entonces tampoco le prestaba atención a la vida de otros, ¿no? A mí me pasaba Ujú, con mi pareja, nosotros, él estudia el doctorado en Londres, entonces, pues nosotros ya llevamos 3 años y medio de una relación a distancia y, y sinceramente ese también fue como todo un proceso de aprender a no estar con una persona y a disfrutarla mucho cuando sí está. Entonces, creo que qué chido. sí, es muy bonito y yo creo que también va a haber mucha gente que está dándose cuenta de eso, que está redescubriendo a estas personas y, y ojalá también se estén redescubriendo a ellos mismos, ¿no? O sea, como digan, ay, yo no me había dado cuenta lo mucho que yo quería aprender a cocinar, ¿no? Y así, yo por ejemplo soy muy buena cocinando, pero no me gusta. O sea, yo sí cocino por supervivencia, o sea, no porque sea mala, solo no es una actividad en la que me guste mucho perder el tiempo. Pero pues mi Ujú. pareja de un tiempo acá, o sea, desde que empezó justo a vivir solo, descubrió que lo suyo es cocinar. Entonces aquí hacemos un gran equipo. Laura y yo compartimos también que padecemos una enfermedad crónica y hemos tenido que aprender que cuando llegan los días de confinarse hay que tomar las cosas con mucha calma. En realidad, el reto de la calma es más difícil de lo que parece, porque la imaginación y los pensamientos no se detienen. De ahí la importancia de saber convivir con nosotros mismos. Tal vez te preguntes como yo, ¿seremos los mismos cuando se encuentre una cura? O también, ¿seremos capaces de imaginar otro sistema económico que sea sustentable con el planeta?
O también, ¿cómo tendría que ser ahora la vida cotidiana? Este podcast se llama ¿Cómo estás? Y platicamos con la activista Laura Yanis. Oye, algo que quería compartir contigo, o bueno, sí, decir, es que dicen que hay que apoyar la economía local, ¿no? Los negocios que están cerca de uno, para quienes tenemos el privilegio de estar encerrados y conservar nuestros trabajos, apoyar consumiendo, digamos, lo que está a nuestro alrededor. Que esa es una forma, digamos, cooperativa de poder estar juntos todos sobreviviendo, ¿no? Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, bueno, yo me cocino también por cuestión de supervivencia. Me está costando trabajo salir al mercado y así, a mí, porque yo sí soy del grupo de super ultra riesgo. Y entonces mi hermano o mi novio van por mí a comprar las verduras o así. Bueno, pero lo que te quiero decir es que las veces que he tenido que pedir a domicilio, todo me lo traen en cosas muy poco sustentables, ¿sabes? La comida viene en contenedores de plástico, cosas que no puedo reciclar y así. No sé cómo, o sea, es decir, están estas prácticas de no sustentables están súper introyectadas en nuestras prácticas cotidianas. O sea, como en un contexto así de emergencia, donde, por ejemplo, quien tiene un puesto de tortas y que de eso se mantiene, y entonces le están llegando pedidos, por ejemplo, ¿no? En este contexto, pero las tortas las tiene que mandar en cajitas de unicel, o simplemente porque fue más barata la cajita de unicel y en eso la mandan. Y, ay, no sé, estoy hecha bolas con eso. Bueno, ¿Qué se puede hacer o qué onda? yo pues también me causa mucho conflicto. Nosotros tenemos nuestras bolsitas de tela y todo para el súper. Ujú, Eso ya te quita un poquito de peso de encima. Hay un pequeño café, restaurante cerca de casa que cuando tenemos mucho trabajo pues es donde vamos a comprar comida y, y ellos están aceptando tus toppers, ¿no? Como pues ya llegas con tus platos y te los sirven ahí y es una forma. Yo realmente, ujú, en mi versión normal, yo intento no ujú, tener ninguna aplicación de servicio a domicilio porque no me gusta justo por eso, ¿no? Porque no tienes la oportunidad de controlar los contenedores, ¿no? Donde vienen las cosas. Ahora que, ahora que el contexto es diferente, creo que también no hay que abrumarse. Es como está pasando y es muy triste que no tengamos un sistema de reciclaje eficiente, ¿no? Porque si tuviéramos un sistema de reciclaje, quizás la culpa sería un poco menos. Pero mm, creo que sí es importante intentar decir, bueno, voy a hacer lo mejor que puedo. Y si alguno de estos lugares está aceptando toppers, bueno, pues ya mandas a quien, no sé, al valiente del hogar, que, no sé, a los sí. voluntarios, que sean los que lleven el topper, ¿no? Yo creo que los locales más pequeños, ¿no? De comida, sí lo aceptan y creo que lo aceptan con gusto porque les ahorras el precio de los contenedores. Pero, por ejemplo, estos de sushi, como que tienen como más cositas de plástico, pues no se puede, ¿no? Pero creo que también es intentar tener como la mayor producción en casa, pero no por eso Ujú, dejar también de apoyar, ¿sabes? O sea, sí. creo que sí es un pequeño sacrificio ambiental por el cual no hay que sentir tanta culpa. O sea, no quiere decir que pues, esté bien y a partir de ahora lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Sino quiere decir que tenemos que exigir un sistema de reciclaje decente, exigir empaques biodegradables y salir más seguido a consumir al lugar en lugar de pedir de comer, ¿no? Porque eso implica también desacelerar la vida. Si no vas a cocinar, al menos ir al lugar a comer, ¿no? Eh, Ujú. o sea, son pequeñas cosas. Yo creo que ahorita es un momento de, es lo que hay y es con lo que se puede. Sí, a mí, por ejemplo, estoy ya llegándole a el compostero. No me había dado el tiempo de tener mi compostero y es la onda. Sí.
Sí, porque no sé, o sea, mi basura realmente es muy, muy poquita, no cosa orgánica. Entonces, por fin ya tuve la chance de llegarle al compostero y órale, ¿no? Entonces, son cosas que son vueltas culturales, ¿no? Que empiezan también por uno mismo y que esperamos que se contagien, o sea, ahí sí en el mejor sentido de la palabra, a los demás, ¿no? De que ojalá ya formara parte de nuestra cultura cotidiana tener un compostero y saber cómo clasificar nuestros desechos y esas cosas. Claro, sí, yo creo que justo hay estos movimientos muy, muy padres que están, yo creo que son casi que dos pájaros de un tiro. El primero es gente que por fin está teniendo el tiempo de dedicarse a un pequeño huerto en su casa o al menos un poquito más de actividades ambientales que quizás no habían tenido el tiempo, porque tomar la decisión también implica, ¿no? ¿Cómo vas a poner los botes? ¿Dónde vas a poner el compostero? O sea, sí es un ratito de estar ahí Ujú. y también agarrarle la onda. Y luego también tienes como otro movimiento que dice, ok, ya nos dimos cuenta que no está nada mal que de repente tengamos suficiente comida producida en casa, ¿no? Porque es bonito, porque ¿qué tal si por esto se terminan bloqueando nuestros sistemas de producción de comida, ¿no? O sea, ¿qué tal si de repente en algún lado hay un brote grave y de repente ya se ve comprometida la comida, que hasta ahora yo no he escuchado en ningún lugar que haya pasado? O sea, sí ha pasado por acá, yo no voy al súper tampoco, pero sí me dicen así como de, pues no hay tan buena calidad de la comida, por ejemplo, o hay ciertos Mm. productos que definitivamente no han llegado o así, pero no es tanto, o sea, yo lo he visto más con algunos medicamentos que necesito, pero pues buscarle, ¿no? Pero fuera de eso es como se mantiene en una especie de equilibrio y yo creo que la gente puede empezar a reflexionar sobre qué va a pasar en la siguiente cosa, en, no sé, en la siguiente invasión zombie. No estaría mal que si ya te terminaste quedando encerrado en un lugar, tengas espacio para al menos conseguir algo de fruta, ¿no? O una verdura o Ujú. algo así. Y creo que es un movimiento interesante. Yo creo que implica mucho trabajo, mucha reflexión. Yo tienes idea, o sea, yo tengo todo debajo del escritorio de donde estoy lleno de cajas y papel que creo que voy a reciclar y que estoy salvando de la basura. Y tengo en la azotehuela, que además vivo en un lugar muy chiquito, todos los plásticos que son de reciclaje que no he podido sacar, pero Mm. me niego completamente a mandarlos a la basura porque sé que pueden servir para algo o porque pueden llegar a un centro de reciclaje, ¿no? Pero pues también implica tener esa como, pues no sé si obsesión, ¿no? Pero al menos sí gusto porque puede ser medio complicado. O sea, ya ahí me ves a veces lavando todos los empaques que ya Sí, no tienen de otra y que sí se tienen que ir a la basura. Entonces, es ideal que estén limpios los cartones, ¿no? Entonces ahí me ves como claro, limpiando y todo. Entonces, como sí, claro. raro. Sería padre que hubiera más comunicación de todas las cosas que no pueden reciclarse, de las que sí. Por ejemplo, sé que hay ciertos plásticos que pueden reciclarse, pero que por el hecho de que no están lavados, o sea, de que tú no los lavaste, no los reciben, ¿no? Y con lo sencillo que podría ser lavarlos tú y entonces ya que estén disponibles para que se puedan hacer el reciclaje, en fin, ¿no? Es todo un cambio de metodología cotidiana, Claro, es, dicen. es justo volver a como ser consciente de tu lugar en el sistema. Y en este Ujú, es, pues, el sistema de la basura. Es tu basura, deberías ser responsable y entregar tu basura lo más limpia posible. Porque además es gente, ujú. ¿no? O sea, ahorita no tenemos un sistema así como, no sé, me imagino el de Toy Story, que está genial, todo el proceso de reciclaje y cómo sacan los perros y Ajá, todo, ¿no? Pero no lo tenemos así, realmente. Entonces, sí, pues son trabajadores, ¿no? Pues son los señores de la basura los que están con sus manos limpiando y sí. separando esto, exacto. Entonces, como pensemos en ellos. Eh, Ese sí es un empleo esencial, ¿eh? Sí, O sea, no el del futbolista fulano, ¿no? exactamente. ¿Qué tal la banda que está llevándose nuestros desechos?
Va cañón. Sí, y ellos están ahí al pie del cañón. Y yo, por ejemplo, intento mantener como mi basura lo más limpia posible y solamente como toda la parte sanitaria, pues esa sí ya la pongo en una bolsita, pero todo lo demás como, pues que yo sé, porque yo sé que va a haber una persona revisando mi basura. Yo creo que es muy importante verlo así, ¿no? O sea, va a haber una persona que con Ujú. sus manitas va a meter ahí y esculcar qué tiraste. Entonces, pues yo creo que implica también hacerle la vida más fácil, imaginar nuestras manitas ahí en esa basura. ¿Tú la meterías, sí o no? Ujú. Sí, exacto. Oye, hagamos un ejercicio de la A imaginación. ver. Supongamos que el mundo sí va a cambiar. Por ejemplo, hoy veía unas fotos de la banda formada fuera de Sahara y en París y así. Bueno, pero bueno, imaginemos que el mundo sí va a cambiar. ¿Qué te gustaría? ¿Qué imaginas nuevo? A mí, por ejemplo, me encantaría que existieran otras formas de hacer turismo, que tuviéramos la oportunidad de ir a conocer las bellezas de México, del planeta, sin ser tan destructivos. Me encantaría que encontráramos, imagináramos algo que para poderlo hacer y no construir un edificiote de mármol para estar en el mar, ¿no? O sea, no sé, como que qué te gustaría que surgiera nuevo. Uf, yo creo que una nueva apreciación del trabajo, o sea, del empleo en sí mismo, ¿no? Creo que yo llevo muchos años trabajando desde casa, como más de 6 años. Y ha sido, es un proceso muy interesante porque todos estos años realmente muy pocas veces he sufrido el transporte lleno o el estrés de llegar tarde a algún lado y cosas Mm. como esas, ¿no? Y yo creo que efectivamente hay muchos trabajos que pueden hacerse, pues si no desde casa, no necesariamente desde el centro de trabajo, ¿no? Entonces, alguna vez alguien me dijo, y ni siquiera sé si me lo dijo también como un sueño, así como este trabajo de imaginación, o si es algo que pasa, Ajá. pero una vez me dijo como de una empresa que tenía, digamos que 4 centros de oficinas distribuidas en una ciudad, que además eran coworkings, ¿no? Entonces, en realidad, ellos rentaban un espacio en un edificio u otro lugar de coworking y ahí mandaban a la gente que vivía cerca de ahí. Entonces, por ejemplo, tenías, no, pues es que todos los que viven en el sur, pues van a la oficina del sur, todos los que viven en el centro van a la oficina del centro y así. Y entonces reducir el, el tiempo de transporte de sus empleados, ¿no? Y con eso mantenerlos felices, porque no quiere decir Ujú. que consiguen, por ejemplo, acá un lugar de trabajo en Polanco, que es difícil, o Santa Fe, que es terrible llegar allá, sino Ujú. decir, ah, bueno, trabajo para tal compañía, pero tiene una especie de subsede de oficina cerca, ¿no? Yo creo que a mí me gustaría mucho encontrar nuevos modelos de chamba, ¿no? Porque la gente duerme muy poquito y creo que justo esta desconexión tiene mucho que ver con cumplir con lo que te pide el trabajo y se te va la vida ahí. O sea, es de, Ujú. te despiertas a Sí. las 4 de la mañana para salirte a las 5:30 de la mañana y entonces poder llegar a tu trabajo a las 8 de la mañana. En algún momento de eso se te apareció algo de comida y sales hasta las 4 o 5 o 6 de la tarde, te quedas otras 2 horas en el trabajo, digo, en el transporte. La verdad, lo último que te van a dar ganas va a ser de prestar un poquito de atención con quien sea que vivas o comer algo Sí, sano, o sea, es como, sí. ¿no? O hacer ejercicio o algo, es así como yo me imagino un estilo de vida de esos y es como, uy, no, o sea, adiós, pongo la tele, me como una dona y no me entero más hasta el día siguiente y me tengo que despertar a las 4, ¿no? Entonces, no sé, Híjole. justo un sistema laboral más humano, ¿sabes? O sea, consciente de que no son solo 8 horas en oficina, sino hay mucho alrededor de ese trabajo, ¿no? O sea, no sé, lugares donde puedas trabajar 4 días y descanses 3, y entonces ya tengas así como digas, bueno, descansas 3, pero ya sabes, el viernes o el lunes, el día que decidas, pues tienes que estar aunque sea disponible por WhatsApp por cualquier cosa, ¿no? Claro. O, por ejemplo, que digan, vamos a tener
2 días de oficina y el resto puedes trabajar en casa o desde donde quieras, ¿no? Vamos a reunirnos un montón de empresas de la zona para habilitar un centro de cuidado infantil, ¿no? Ajá. Guardería o preescolar y todo eso, que son como los pequeños que más atención necesitan. O de mascotas también, ¿por qué no? O sea, no sé, es como una visión más humana, porque realmente creo que el trabajo acaba mucho a la gente y es muy, es un ciclo que no termina, ¿no? Porque hay pocas vacaciones, porque la gente apenas logra con el salario o pierde mucho tiempo para trabajos que no son presenciales, ¿no? Entonces, no sé, creo que ahí es donde va un poquito mi sueño. Chido, está bien chido. Porque aparte implica mucha gente, implica una cuestión colectiva, una cuestión pública, una cuestión, un esfuerzo conjunto, no nada más un pensamiento de mí mismo a mí mismo, yo mismo, ¿no? Sí, o sea, realmente, no sé, creo que he tenido la suerte de que después de haber estado en un trabajo que era físicamente agotador, em, he conocido otros sistemas laborales. La organización donde trabajo tiene un sistema laboral muy bonito. Yo estoy como en una especie de medio tiempo, con horario flexible, pero incluso los que no tienen horario tan flexible o tienen tiempos completos, eh, tienen como ciertos permisos que son muy padres, ¿no? O sea, realmente los escucho y digo, ay, qué padre, si yo tuviera hijos, definitivamente tomaría ese permiso, ¿no? O si, no sé, hay formas como, Ujú. pues, no sé, días económicos, ¿no? O sea, a veces sí necesitas un día hábil libre, ¿no? No es como, ay, sí, te van a dar el puente, no, necesitas gastarte un día entero en el banco, por ejemplo. Entonces, Sí. a veces esas cosas son necesarias y hay muchos trabajos donde eso no está permitido. Entonces la gente, por ir a arreglar un problema, tiene que perderse un día de pago, ¿no? O sea, no sé, creo que es esta misma idea de querer producir todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que la gente más feliz produce mejor. Sí, yo también creo eso. Aparte creo que el descanso le otorga al cerebro la chance de imaginar cosas y de solucionar problemas. Y cuando está totalmente cansado y saturado y tal, no te imaginas nada. Y cuando paras y tal, dices, oh, esto lo puedo hacer así. Ah, esta idea se me ocurrió. Así es como funciona el cerebro. En realidad aprende cuando descansamos. Exactamente, y muy poca gente lo aprecia. Yo creo que incluso la gente que ahorita está extrañando su hora de camino al trabajo, en realidad está extrañando esa hora de pensar, de ponerse a imaginar cosas. Oye, Laura, pues muchas gracias. Qué padre que pudimos platicar y compartir todo esto. Pues muchas gracias, Gaby, por invitarme. Busca en Twitter el hashtag TragosX el ambiente. Es una serie de charlas que promueve Laura Yanis, se llaman Tragos por el Ambiente, y es una reunión informal de científicos, activistas, artistas y público interesado en reflexionar nuestra relación con el planeta. Pues sí, es realmente buscamos personas que también tengan una opinión como fuerte y conozcan muy bien el tema para que nos llevemos conocimiento, ¿no? Porque lo importante es empezar a ampliar los temas ambientales y demostrar realmente que está en todo. Tragos por el ambiente. Sí. Este podcast se llama ¿Cómo estás? Es una producción hecha por mí, soy Gabriela Bautista, para Radio Universidad de Guadalajara, mayo-junio del 2020.